Bueno, quiero saludarles a todos ustedes y darles la bienvenida a este, nuevo espacio que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube que se llama Diálogos de Fe. Y hoy estamos aquí con el pastor Alonso Castro, a quien le doy la bienvenida, mi hermano Alonso, y le agradezco que quiera estar con nosotros. Bueno, él es, como siempre yo digo, son de la casa, porque pues es uno de los predicadores que nos acompañan en los devocionales, ese devocional de Gloria en Gloria que creo que muchos de ustedes tienen la oportunidad de ver. Y hoy vamos a estar aquí tratando un tema, el cual esperamos que sea de mucha bendición y de mucha edificación para su vida, que es ¿qué enseña la Biblia sobre los matrimonios mixtos? Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema y bueno, ya que está nuestro hermano Alonso con nosotros, él va a estar compartiéndonos también a través de la palabra de Dios, bueno, qué enseña la Biblia, qué podemos aconsejarle a los creyentes. Sabemos de que hay algunos que ya están casados y bueno, ya hay cosas definidas, pero hay quienes están en ese proceso de casarse, de, llegar al matrimonio, y seguro que alguien posiblemente pudiera estarse preguntando respecto de este tema. Así que primeramente quisiera que nuestro hermano Alonso pasara a presentarse y nos diera su saludo en esta mañana. Bueno, hermano Jairo, Dios le bendiga. Saludando a todos los que se van a conectar, los que están conectados también, los que van a escuchar este programa a priori. Y de hecho, pues se convierte en una bendición para todos aquellos que están buscando una respuesta. Bueno, presento mi saludo como siempre lo hago, ¿no? Soy el hermano Alonso Castro, pastor por la gracia de Dios en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estoy ubicado en el distrito número 13, exactamente en la ciudad de Cúcuta. Entonces, para mí es un honor y sobre todo, pues que con nuestro hermano Jairo llevamos muchísimos años de distinguirnos, recién ingresados al ministerio, cuando metía toda la información a las tablets en las asambleas. Amén, Gracias amén. a Dios. Ya Él nos estaba proveyendo los recursos que pues también tanto anhelábamos, tanto buscábamos, y que pues realmente fue como pionero ahí en toda esa etapa de este ministerio por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, sí, hace mucho ratico nos distinguimos y bueno, ha sido una tremenda bendición. Bueno, vamos a entrar en tema. Sí, señor, vamos a entrar en tema en el día de hoy. Y como decía, vamos a estar hablando acerca de qué enseña la Biblia acerca de los matrimonios mixtos. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de matrimonios mixtos? Estamos hablando de ese matrimonio entre una persona creyente y una persona no creyente, una persona convertida y una persona no convertida. Y vamos a arrancar analizando primero una pregunta. Y hermano Alonso, quisiera que usted nos diera la respuesta a esta pregunta, y ¿es un pecado casarse con un no creyente o solo es una mala idea? ¿Cómo pudiéramos analizar esto? Aunque la Biblia pues realmente no nos menciona eso, podríamos decir que es como moralmente algo neutro. Sin embargo, hay que reconocer que el creyente tiene que basar su vida en convicciones. Y el hecho, como en el caso mío particularmente, que llegamos al Evangelio sin casarnos, o como sucede en muchos matrimonios hoy día que llegan a la iglesia, por lo general él o ella se convierte y la otra persona, el cónyuge, ya vienen casados, no se convierte al Señor, y pues a veces se convierte en una tarea difícil, a veces la otra persona pues es más llevadera, trata de que la otra persona pues se da cuenta de que el Evangelio es una buena opción, pero pues en los creyentes creo que, como le repito, aunque la Biblia no menciona de que te cases o no te cases, sin embargo, pues la Biblia sí menciona acerca de los yugos desiguales, pero igual los yugos desiguales pueden estar en la misma iglesia. Sin embargo, sí es una mala idea, pero lo que sí hay que reconocer es que si la persona es creyente, desde un comienzo el Señor, incluso con todas las leyes ceremoniales de la comida, todas esas cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento, lo que estaba buscando Dios
era que el pueblo del Señor pues estuviera aparte, fuera santo, las advertencias que Dios le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, tenemos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Sansón, que siempre se basó en sus propias emociones, caprichos, y no quiso hacer pues la voluntad de Dios y no le fue tan bien. Entonces, puede ser pecaminoso en el sentido de que la Biblia le manda a la esposa que se sujete al esposo en el caso de los esposos, o viceversa también, porque igual el apóstol Pedro en su primera carta dice igualmente los maridos, ¿no? O sea, como esto es una codependencia, una interdependencia, no es una dependencia o una independencia, entonces la cuestión es que su esposa o su esposo lo puede estar llevando a pecar. Y bueno, uno tiene que mirar la magnitud en el futuro de lo que puede suceder si toma una decisión de casarse con una persona pues que no tenga el mismo sentir. Yo oigo mucho a un psicólogo que se llama Walter Rizzo, que incluso creo que es ateo, lo más paradójico, ¿no?, de todas las cosas. Sin embargo, él recomienda que las personas que se vayan a casar ojalá tengan los mismos objetivos, el mismo pensamiento. Incluso habla de la religión. Dice, ojalá que las personas tengan la misma religión. Hay un libro que se llama Amar o Depender, y él lo menciona en ese libro precisamente ahí. No, empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí que pues la psicología es una rama del conocimiento de la conducta del ser humano, pero si vamos a la Biblia, pues la Biblia, pues aparte de que puede llegar a ser pecaminoso, pues sí puede ser una mala idea si la persona elige casarse con una persona que no tenga sus mismos principios, sus mismos conceptos, y eso de que yo lo voy a hacer cambiar, bueno, creo que hay una pregunta más adelante respecto de para este momento. Y es que, bueno, la pregunta viene porque es que nosotros muchas veces nos encontramos a creyentes que siempre están como en el dilema. Bueno, ¿esto es pecado o no es pecado? Entonces, precisamente cuando alguien tiene la intención, escúcheme eso, cuando ya alguien tiene incluso hasta de pronto alguien visto, ha estado hablando con alguien y se ha sentido, hay una atracción ya, muchas veces la persona viene a consultar y viene a decir, bueno, muéstreme por la Biblia. A ver, muéstreme por la Biblia que la Biblia diga que es pecado el casarse con una persona inconversa. Entonces, y muchos están buscando así, como que me diga literalmente eso. Sin embargo, pues lo que dice nuestro hermano Alonso esta mañana, claro, es muy cierto. Nosotros debemos de saber que aunque la Biblia en esto no especifica, como por ejemplo, déjenme con una comparación. Hay quienes dicen, bueno, ¿dónde la Biblia dice que no hay que fumar? ¿Sí? O, por ejemplo, yo preguntaría, ¿dónde la Biblia dice que no hay que ir a cine? Y alguien pudiera hacer la pregunta, pero imagínese usted que eso sí va a ser muy complicado usted encontrar ciertas cosas así como uno las desea en la Biblia. Pero la palabra de Dios, ella sí es muy clara de que nosotros debemos de ser muy sabios en nuestras decisiones. Incluso la palabra de Dios hasta menciona que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya eso se considera pecado. Entonces, creo que ahí hay una situación que debemos de reconocer que aunque literalmente, digamos, no diga si usted no debe de casarse con una persona inconversa, pero de todas maneras esa no es una decisión sabia. O sea, y creo que nuestro hermano Alonso, él estaba dándonos algunas de esas razones que ahora, pues obviamente vamos a entrar a mirar más en profundidad. Pero entonces viene otra pregunta y es, ¿por qué es tan importante este tema? O sea, ¿por qué es importante que hablemos de este tema, lo abordemos y que incluso los solteros, usted quiere casarse, no se ha casado todavía, quiere casarse, qué bueno que saque un tiempo y pueda analizar. Y bueno, aquí estamos precisamente también nosotros tratando de compartir un poco con ustedes acerca de estos temas. Entonces, mi hermano Alonso, ¿usted por qué considera que este tema es importante que se ponga sobre la mesa, como se dice, y que hagamos un análisis detallado y profundo de él? Como decíamos anteriormente, aunque a veces no aparecen ciertas palabras exactas en la Biblia, por ejemplo, la palabra noviazgo no aparece en la Biblia.
Eso no lo inventamos nosotros, pero eso no quiere decir que no hayan principios para manejar el noviazgo. Ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, en la época que se escribió en la Biblia, pues se hablaba mucho de amos, se hablaba mucho de siervos, pero ¿cómo le damos una aplicación a esas palabras en este tiempo? Bueno, el empleador y el empleado, sencillamente así. Ya no hay cierto tipo de esclavitud, aunque indirectamente, pero ¿por qué es tan importante? Porque es que la idea de Dios es que la persona sea feliz. Entonces, por lo general las personas cuando llegan a un matrimonio se decepcionan de las otras personas. Ay, yo no pensé que esto era así. De repente, como enseña la psicología, las personas pasan por una etapa que se llama la etapa del enamoramiento. Entonces, cuando uno está en esa etapa del enamoramiento, que más o menos dura un año, pues todo es color de rosa y todo va sobre ruedas. Sí, vayas a culto, no hay problema. Vengas a culto, incluso yo te acompaño. Yo no te voy a hacer renegar de tu religión. Puedes ir las veces que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sobre ruedas porque pues estamos en esa etapa del enamoramiento, pero cuando se acaba el enamoramiento, entonces, bueno, es que yo voy a llevar este matrimonio como me enseñaron mis padres, y yo voy a llevar este matrimonio como me enseñaron mis padres, dice ella, y ahí viene lo que se conoce como el choque de trenes. Entonces, en ese choque de trenes, porque cada quien quiere imponer sus propias ideas, y en este caso no es imponer nuestras ideas, sino hacer la voluntad de Dios. No es como yo diga, no es como mis abuelos dijeron, no es como los abuelos de ella dijeron, no es como los padres de ella dijeron, o no es como tuvieron un modelo de que dijeron o no dijeron, sino que el modelo para guiar el hogar es la palabra de Dios. Y de hecho, vuelvo y repito, la gente, o sea, la mayoría creemos que cuando llegamos al matrimonio, la felicidad y todas esas cosas, y no trabajamos en nuestras convicciones, no trabajamos en nuestra teología, no trabajamos en nuestra doctrina, no trabajamos en lo que somos, entonces las emociones empiezan como a guiar el carro, el vehículo donde vamos, en lugar de ir aquí sentaditas de copiloto, y entonces tomamos decisiones de acuerdo a lo que sentimos, y no es... Y esa es la ideología que está de moda, ¿no? ¿Por qué es tan relevante? Porque es que el humanismo está muy de moda, entonces el humanismo te dice, por favor, independízate de Dios, Dios no te hace falta, tú eres lo que tú sientes, entonces haz tu proyecto de vida, sé feliz con lo que tú sientes, pero resulta que después vienen los problemas graves, porque igual una persona que no tenga la doctrina de la Biblia o no crea en la Biblia, pues tiene sus propios principios basados en sus modelos seculares, ateos, y pues va a querer poner, y si la otra persona realmente quiere seguir a Dios, pues va a tener problemas serios. Y vuelvo y le repito, si la Biblia dice que si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces las esposas se les sujetes a los esposos, y lo más probable es que ¿cómo te vas a sujetar a alguien que te vaya a llevar a pecar? Entonces ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y sin embargo, bueno, mejor no digo ahorita porque de pronto más adelante me echo al agua yo mismo. Pero a uno se le han presentado dificultades. Bueno, tuve en una congregación una creyente, pues que ella llegó al evangelio, su esposo no es mala persona, es un hombre casi que perfecto, digámoslo así, no toma, no fuma, se dedica a su trabajo, pero él no le gusta el evangelio. Y sin embargo, pues no se le opuso a ella que ella siguiera el evangelio. Entonces, sin embargo, él sí se molestaba porque a veces no lo atendía. Entonces se venía para el culto, se iba para el culto y no lo atendía. Entonces yo le dije, mi hermana, el día que le pida que se quede, quédese, porque igual es su esposo, y si lo que le está pidiendo no es para que peque, pues quédese ese día y usted haga el deber, sí, regularmente congregarse. Pues la hermana no aguantó y se apartó del Señor. Entonces, por eso es que es tan importante tocar estos temas y trabajar en estos temas antes de casarse uno. Amén, amén, amén. Y bueno, hay un pasaje que creo que muchos lo conocen, se ha hablado bastante de él, se ha citado en estos casos cuando alguien llega donde el pastor y le dice, pastor, tengo novia, pero no es del redil.
Entonces hay un pasaje, quisiera que entráramos a analizarlo, que es 2 Corintios capítulo 6, el verso 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y el verso 16 dice, estoy leyendo 2 Corintios 6, 16, perdón, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ese verso 14, exactamente, que dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué tal si nos explica un poco acerca de este pasaje? ¿Cómo era ese tema de los yugos? ¿Cómo se interpretaba? Digamos, en este caso, en Corinto, que creo que en ese tiempo era muy fácil comprender de qué estaba hablando el apóstol, pero de pronto alguien hoy en día dice, no entiendo. ¿A qué se refiere con ese yugo? Bueno, el capítulo 6 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo pasa a hablar un tema muy importante que es, valga la redundancia, la importancia del cuerpo. La importancia del cuerpo. Incluso creo que usa una palabra fornicación. Entonces, la palabra fornicación ahí puede irse en dos sentidos. En el sentido de adorar dioses paganos y en el sentido de atentar sexualmente con cualquier pecado sexual contra mi propio cuerpo. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es la importancia del cuerpo. Entonces por eso en ese mismo capítulo usted encuentra somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es el templo? El templo es para promover la gloria de Dios, para adorar a Dios. Entonces, lo que quiere decir Dios ahí en ese capítulo, en el contexto, es que Dios creó el cuerpo con un fin presente y un fin eterno. Entonces no es solamente para desgastarlo, porque ahí es donde aparece también el tema de las viandas para el vientre, las vientre para las viandas. O sea, tienes deseo sexual, dele rienda suelta a sus deseos sexuales. Haga lo que quiera. ¿Y qué estamos viviendo? Hoy la ausencia de la castidad. Estamos viviendo eso, la ausencia de la castidad. Entonces el apóstol Pablo dice, no, el cuerpo es muy importante, entonces es importante y por eso debes vestirte de manera con pudor, decoro y modestia, que lo que dice en Timoteo, debes usar tu cuerpo para adorar a Dios, debes usar tu cuerpo porque es un templo del Espíritu Santo, pero también ahí es donde toca el tema de los yugos desiguales. Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Un yugo desigual es algo que está en contra. Y por eso yo les decía que el yugo desigual no solamente está en una persona que tiene conceptos teológicos diferentes a los míos, sino que también es una persona que está en contra del mismo ser de la comunión con Dios. Entonces, el yugo desigual lo puede encontrar incluso en la misma iglesia. Te enamoraste, como dijo un hermano aquí, se tragó hasta las medias. Se enamoró y eso, pero resulta que ese hermano, los papás lo obligan a venir a la iglesia, es el que toca empujarlo, hermano, ¿por qué no se anima a la vida cristiana? Entonces no te va a hacer crecer, no te va a hacer a llevar a ser un cristiano de crecimiento, de visión, una persona que salga adelante. Entonces ahí ya empezamos con un yugo desigual. De hecho, me pasó un caso en una de las congregaciones, una hermana se enamoró de un hermano y yo le dije, hermana, vea, ese muchacho no es mal cristiano, no es una mala persona, es un buen cristiano. De hecho, vigila mucho por su vida espiritual, pero a usted no le conviene porque usted necesita una persona que mire con otra visión y la saque a usted con otra visión, que se mueva un poquito más. Ay, no, hermano, yo estoy enamorado. Se casó y preciso, no es que uno sea el profeta del desastre, pero preciso lo que le dije, preciso le salió. Entonces, el yugo desigual
Pues de hecho el apóstol Pablo es bastante fuerte porque dice qué comunión tiene el diablo con el Señor, ¿no? Qué comunión. Y es fuerte porque, uy, esa palabra me parece fuertísimo. Entonces, lo que estás diciendo es allá, si te buscas a alguien que no tenga el mismo pensamiento cristiano tuyo, pues definitivamente estás buscando es al mismo diablo, en otras palabras. Entonces, a veces las niñas de la iglesia le dicen, no, no, hay pastor, es que él es casi perfecto. Él es casi perfecto. Es que yo lo amo mucho. Entonces, una vez le dije a una, le dije, tú no lo amas. Porque si realmente tú lo amaras, no estaba deseando que se fuera para el infierno. Y si lo amaras, tú tampoco desearas irte para el infierno. Nadie que ama a otra persona realmente busca el mal de la otra persona. Y tú estás buscando el mal de ese muchacho, más bien porque no te lo ganas para Cristo. Y si más adelante él da frutos de vida cristiana, pues posiblemente ya con la cabeza más fría y en el Señor, las cosas pueden resultar diferentes. Pero nadie cambia a nadie. A veces la persona lo que busca es llenar sus vacíos emocionales y lo que está sintiendo en ese momento, ese vacío emocional, eh, termina comprometiéndose con la otra persona y a los 9 meses exactamente está en la misma condición que estaba antes de conocerse con esa persona. Eso está comprobado. Entonces el yugo desigual es esa persona que no tiene la misma empatía espiritual, teológica, no tiene la misma armonía espiritual, sino que pues no es que sean malas personas, volvemos y repetimos. Aunque el apóstol Pablo sí fue muy duro en eso, él fue muy radical, o sea, porque bueno, igual la iglesia se prestaba, ¿no? La iglesia aguantaba en esa época todo. En esta época decirle eso a una persona, pues el pastor se puede someter hasta una demanda, pero el yugo desigual significa eso, alguien que realmente no está en armonía con lo que uno piensa y lo que uno hace, hablándolo espiritualmente. Amén. Y eso, claro, eso del yugo desigual tiene que ver con algo que sucedía con los bueyes. Yo quisiera que me explicara un poquito acerca de eso, porque usted me le ha dado la aplicación, pero como le decía, algo no puede decir, pero ¿por qué yugo? Explíquenos. Bueno, es que en la época, yo me acuerdo porque todavía pues yo me crié con mis abuelos en el campo. Mi abuelo araba con bueyes y tenían que buscar 2 bueyes que más o menos tuvieran empatía los dos. Tuvieran empatía porque igual podían ser bueyes, pero a veces no se podía ni siquiera ver los dos. O sea, eso era una cosa de locos. Sí, sí. Pero lo otro es que otros araban con mulos. Entonces buscaban un par de mulos, le amarraban el arado y con eso, entonces como los dos iban por el mismo camino y ambos mulos o mulas estaban de acuerdo porque el uno no alaba para un lado ni el otro alaba para el otro, pues se podía arar, se podían hacer los surcos bien. O sea, había una armonía incluso entre el buey, el arado y el que estaba conduciéndolos. Entonces, pero qué tal poner una mula o un mulo de esos con un búho, con un buey, pues no vamos para ningún Pereira, como decimos por aquí popularmente en Colombia, no vamos para ningún lado y lo mismo puede pasar, o sea, lo mismo puede pasar. El apóstol Pablo es una metáfora ahí para hablar acerca de eso. ¿Cómo puedes tú ir para el mismo camino delante de Dios con una persona que se opone al culto, se opone a que tú eduques a tu hijo o los hijos que vayan a tener en el evangelio? A la final a veces termina la persona sacando la persona de la iglesia, y lo más terrible que los lleva a conducir hasta a apostatar de la misma fe, y eso es lo más peligroso que puede suceder en un caso de estos. Amén, amén, amén. Entonces, hay que buscar 2 mulas que sean iguales. Claro, porque necesitamos, obviamente, que haya esa compatibilidad. Entonces, ese no os unáis en yugo desigual, claro. Tiene una aplicación primaria, que era lo que se hacía en el caso de arar la tierra, colocar 2 bueyes que estuvieran incluso a la misma altura, ¿cierto? Ahora me parece interesante lo que nuestro hermano Alonso nos dice, que incluso fueran compatibles entre ellos. Y mire usted que mientras usted decía eso,
entraba a pensar en cuántas veces vemos noviazgos, o sea, vemos novios que de novios ya hay maltrato, que de novios ya no se entienden, hay peleas entre ellos. Y aún así, a algunos se les ocurre la gran idea y dicen, bueno, pues ya que nos peleamos tanto, ¿por qué no nos casamos? Entonces uno dice, pero pues si eso se veía venir, si desde el noviazgo ya habían ciertas situaciones, ¿por qué no se entendió? ¿Por qué no se vio eso como una clara advertencia para uno salir corriendo? ¿Cierto? Porque eso es como cuando usted está en la calle y usted ve que se nubó y que empiezan a caer gotas de agua, usted dice, va a llover. Y si va a llover, y si yo no tengo cómo escamparme, como decimos, yo tengo que buscar una solución, tengo que correr. Pero lastimosamente a veces la persona como que más se profundiza en el problema. Hay otro punto, y es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que al pueblo de Israel, a ellos se les prohibió que sus hijos se casaran o que sus hijas se casaran con personas de otras naciones. Ahora, entendamos que esto de pronto no se refiere a racismo, pudiéramos decirlo así, o sea, pues hoy en día, digamos, en la aplicación nuestra, sino que incluso a ellos se les dio las razones de por qué sus hijos no deberían de casarse con personas que no fueran de su nación. Mire que tengo aquí un pasaje en el libro de Deuteronomios, el capítulo número 7, donde exactamente voy a leer en el verso 3, aunque usted puede tal vez contextualizar todo allí, leer todos los demás textos, pero dice el verso 3, dice, y no emparentarás con ellas. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y en el verso 4, ahí me llama la atención porque da la razón. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces vemos que a ellos se les prohibió que sus hijos se casaran o sus hijas se casaran con personas de otras naciones, pero como decía, no era un asunto de racismo, digámoslo así, sino que era, o sea, el Señor les dio la razón. Les dijo porque esos otros, o sea, como usted nos estaba enseñando esta mañana, hermano Alonso, ese cónyuge inconverso iba a venir a arrastrar a la persona, la iba a arrastrar a la idolatría. Y creo que fue precisamente lo que sucedió con uno de los reyes de Israel. ¿Qué nos diría usted al respecto? Bueno, el hombre más sabio cuando pensó que la felicidad estaba en el sexo, entonces se consiguió 1000 mujeres. Ya a veces molesta aquí, yo digo, yo no sé cómo hizo ese hombre, pero yo apenas puedo con una. Por allá me pegó la protesta. Sí, pero entonces fíjese que esas mujeres lo llevaron a él a idolatrar, a apartarse, a alejarse de Dios. Incluso, de pronto la Biblia no es muy específica en eso, pero uno tiene también que tener un poquito de imaginación. Y eso está dentro de la revelación también. Había un dios ahí que se llamaba el dios Moloch, donde se le sacrificaban niños a ese dios, y dentro de las amantes del mismo Salomón venía gente que adoraba a ese dios Moloch, y me imagino, y vuelvo y repito, aunque la Biblia no es específica. Ahora, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel acató todas esas sugerencias y se empezó como a contaminar y a hacer alianzas? De hecho, el matrimonio es una alianza. Fíjese lo que pasó con este hombre que fue a la guerra y dijo, cuando yo gane la guerra, la primera persona que salga, esa la voy a sacrificar. Bueno, eso es parte del paganismo en el cual cayó Israel, debido a eso, porque el Señor les había advertido. De hecho, hermanos, es que la ley en sí no es mala ni es justa,
El problema no era la ley, el problema somos nosotros, que en sí la ley era un ministerio de muerte porque no nos dio las herramientas para nosotros poder cumplir la ley, pero todas esas leyes ceremoniales de pureza, de hecho en el libro de Levítico se menciona la palabra impuro 1000 veces, la palabra puro se menciona 700 veces, para darle importancia a lo que es el pecado. Una persona enferma, fíjese lo que nos pasó ahorita en la pandemia, una persona enferma contagia a un enfermo, pero una persona sana, vaya a abrazar a un enfermo, no lo sana, de ninguna manera. Entonces fíjese que un enfermo si enferma a un sano, y eso es lo que pasa. Entonces por eso esas leyes que Dios tenía de las ceremonias rituales, la purificación y todo eso, pues Cristo cumplió esas leyes y cumplió la ley moral a la perfección, y por eso hoy nos cobijamos, nos arropamos en Cristo, porque Él fue que cumplió, pero esa ley nos va a servir como referente de que nosotros solos no somos capaces. Y lo que sí mostraba la ley de todos esos ritos ceremoniales es que Dios sí quería un pueblo santo, apartado, como dice el apóstol Pablo, celoso de buenas obras. Y eso sigue funcionando todavía. O sea, buscar a una persona de afuera del mundo, eso tiene sus riesgos grandísimos, grandísimos, hermanos. Y podemos decir que en su mayoría de los casos, de las cosas que han pasado a la iglesia, de los hermanos y las hermanas que se han apartado, ha sido por culpa de haberse conseguido un cónyuge que no estuviera de acuerdo. Y yo he sido testigo en estos 30 años que tengo en el Evangelio y 22 años de ministerio, pues he sido testigo de muchos casos donde al creyente se le aconseja, a la hermana se le aconseja, al joven se le aconseja, por favor, se le ponen los ejemplos de la Biblia, todo eso, y hacen caso omiso y a la final terminan yéndose incluso de la misma iglesia. Y lo más terrible, como dije hace un momento, hermano Jairo, lo más terrible es que terminan apostatando de la fe. Tenaz. Amén, amén. Bueno, precisamente el caso que se mencionaba, el caso de Salomón, yo quisiera poder leer esos textos de qué fue lo que a él le ocurrió. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, el capítulo 11, el verso 1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y mire lo que dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. O sea, lo que habíamos leído allá en el libro de Deuteronomios. Entonces, aquí se dice, vea, esto fue lo que él hizo en contra de lo que la palabra de Dios había mandado. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Así lo dice. Entonces, y ahí interesante porque a veces la gente dice, no, pero hermano, es que hay amor. Entonces, no, como que lo importante es eso, no es que yo lo amo y él me ama o ella me ama y yo la amo. Entonces, pero aunque él las amó, dice el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y el verso 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces vemos a Salomón, el hombre más sabio, porque hay gente que hoy en día de pronto se sienten mucho más sabios que Salomón, pero aún el hombre más sabio, Salomón, lo vemos como él cayó, y él cayó y precisamente se cumplió en él la advertencia que Dios ha dicho, es que si lo hacen va a suceder esto. Y ahora, uno dice, ¿cómo Salomón no usó su sabiduría para no dejarse influenciar? Y algo que estábamos ya aquí mencionando,
es que una de las cosas que uno puede ver con el tiempo, porque, bueno, hemos tenido casos donde una persona se casa con una persona no creyente y pasa un año, pasan 2 años, y déjenme usar esta expresión, a veces vienen como a hacerle fieros a uno. Vea, hermano, vea, aquí vamos y vamos bien, y vea, y tanto que nos dijeron, y cómo me dijeron que esto no se debía de hacer, y mire, y yo sí lo hice. Incluso hace unos días yo mencionaba el caso triste, lamentable, de un pastor de la iglesia que en algún momento él testificaba y él decía, a mí me aconsejaron que yo no me casara con fulanita de tal, y la mostraba, es mi esposa. Y de pronto en su momento parecía ser como que quienes le aconsejaron que no se casara allí, entonces como que tenían tenía la razón él, no ellos. Pero sabe que con el tiempo, el problema es el tiempo, porque con el tiempo se tiene que reconocer y decir, sí, tenían la razón. Entonces, aunque en un momento como que hicimos fieros de que se equivocaron, porque eso le pasa a muchos, y muchos pastores tienen que vivir esa situación de que aconsejan y luego vienen y le dicen, no, pero es que vea que usted se equivocó, pastor, en lo que me dijo. Pero es que el problema es el tiempo. El problema es que, decía nuestro hermano, que hay casos, incluso donde luego ese creyente ya no soportó más y terminó acabándose su matrimonio. Entonces, esa advertencia que estamos viendo ahí es interesante. Yo quisiera, hermano Alonso, retomar algo y agregar algo a lo que usted decía. Cuando hablábamos del yugo desigual, estábamos viendo allá en la carta a los Corintios que se habla de el yugo desigual con los incrédulos. Ahora, siendo claros, siendo honestos frente a lo que la Biblia dice, eso no se limita al matrimonio. O sea, no excluye el matrimonio, pero no se limita al matrimonio. O sea, lo que ese texto menciona, porque algunos dicen, hermano, pero es que ahí no se está hablando solamente de matrimonio, se está hablando de muchas cosas, de yugos, de sociedades, por ejemplo, de creyentes con inconversos. ¿Sí ve? Entonces, ese es un yugo. No se limita al matrimonio, sí, no se limita al matrimonio, pero no excluye al matrimonio. O sea, es importante entenderlo. O sea, sería ilógico pensar y decir, no, es que ese texto está hablando de que yo no debo de hacer negocios con inconversos, que yo no debo de formar sociedades con inconversos, pero pues sí está probando de que yo me puedo casar con un inconverso. Sería muy absurdo pensar que no puedo hacer un negocio, pero que sí me puedo casar. Entonces, hay algo que usted hacía mención, y es que a veces no solamente el yugo desigual es cuando la otra persona no es convertida, digámoslo así, o no va a la iglesia, sino que el texto habla de con el incrédulo. ¿Y por qué con el incrédulo? Porque a veces tenemos gente dentro de la iglesia, hay que decirlo, personas que han sido bautizadas, personas que usted las ve que se congregan, que ofrendan, que diezman, que hasta sirven en la iglesia, pero siguen siendo incrédulos. Y es donde la hermana viene y pide consejos. Hermano, ¿será que es que fulanito de tal? Es que ¿será que yo, no sé, a mí él me gusta? Pero a veces donde el pastor tiene que decirle, uy, hermana, yo no le recomiendo, hermana. Pero ¿cómo así? Pero es que él es creyente. Bueno, ahí hay un problema, hay una dificultad. ¿Qué nos diría usted acerca de este punto, hermano Alonso? Bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, que ojalá uno no se eche al agua, que Dios lo guarde a uno, ¿no? Pero una vez pasó un líder de la iglesia, un excelente muchacho. Y vuelvo y repito, no es que la persona sea una mala persona, que no vaya a la iglesia, pero es que hay niveles de fe, y uno tiene que mirar cómo está su fe. Porque si su fe mengua, puede pasarle lo que le pasó a Pedro. Entonces Pedro negó al Señor, porque su fe estaba menguada. Pero al joven le dijeron, los ancianos de la iglesia le dijeron, hermano, vea, no es que ella sea una mala persona, no es que esto, pero hermano, a ella no le conviene como esposa. Y más si usted tiene aspiraciones a servirle al Señor.
No, hermano, ¿qué tal? El pastor le dijo, hasta los padres de la misma muchacha le dijeron. Imagínese usted. Bueno, como eso era un municipio pequeño, el día de la boda, ese día ella estaba entrando al altar y se fue la luz. Bueno, por allá buscaron una planta, prendieron las bombillas de la iglesia y todo. Ya iban y ella empezó, ya llegó al altar y cuando estaba en el altar se le cayó el anillo a ella. ¿Y qué problema para buscar ese? Pareciera que como que si Dios hubiera, lo único que faltaba era que Dios bajara en persona y le dijera, mira, no te cases, no te cases. Bueno, se casaron y todo bueno. Un día en una reunión de líderes con el pastor, él llegó todo aruñado, y arañado la cara, rasguñado, todo eso. Hermano, ¿qué le pasó? Dijo, no, el gato de la casa. El gato de la casa. Entonces, fíjense que sí, el problema es que nosotros podemos estar en la iglesia, incluso hay jóvenes que están obligados por sus padres, que toca obligarlos porque pues igual estamos en nuestro derecho como padres de tener que llevarlos hasta que ellos tomen una decisión. Pero a veces pasa de que la misma persona, como dijo nuestro hermano, los incrédulos, es que el incrédulo no está solamente afuera, sino también a veces el incrédulo está ahí mismo. Y eso tiene que ver mucho con la parábola de la semilla, de la parábola del crecimiento de la palabra en un campo. Todo depende del campo. Entonces fíjese que cuando la palabra no profundiza, entonces viene el diablo y se arrebata la semilla. Cuando hay pedregales que tampoco profundiza, cuando hay espinos que tampoco profundiza, y sin embargo hay unos niveles de crecimiento también en la palabra, 30, 60, 100. Entonces la persona no es que tenga que buscar una persona ideal, que estudiada, que profesional, uy, que es que tiene que, no, pero sí tiene que buscar una persona que ame a Dios. Porque una persona digna de imitar no es una persona perfecta. Una persona digna de imitar es una persona que se equivocó, pero que reconoce que se equivocó, que le pide perdón a Dios, que le pide perdón a los que molestó. Entonces, esas son las personas dignas de imitar. No es buscar una persona, ay, que no tenga intachable, sin mácula, una persona que ya prácticamente está caminando. No, pero sí una persona que ame a Dios, que ame a Dios. Una persona que ama a Dios tiene valores, tiene principios. ¿Por qué? Porque en la misma iglesia también puede pasar con el yugo desigual. Amén, amén, amén. Bueno, el tema está muy interesante y a quienes se están uniendo aquí a esta reflexión, hoy estamos hablando sobre qué enseña la Biblia acerca de los matrimonios mixtos. Y bueno, gracias a Dios hoy tenemos aquí al pastor Alonso Castro, que ha estado compartiéndonos acerca de esta hermosa reflexión, este hermoso tema. Y yo quisiera que entráramos ahora en otro punto, y es el tema de aquellos que ya están casados y que están casados con una persona que no es creyente. Entonces, porque pues tenemos esas situaciones donde alguien viene, digamos, del mundo, ambos se casaron en el mundo, digámoslo, se casaron fuera de estar en el Señor, y ahora uno de ellos se convierte, pero la otra persona no decide convertirse. Digo, es muy bonito cuando ambos toman la decisión y dicen, vamos a buscar a Dios, maravilloso, pero no es así en todos los casos. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Yo quiero leer un texto y quiero que sobre este texto ahora basemos allí la reflexión, el pensamiento. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7, el verso número 12, dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una hermana tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces vemos los dos casos. Vemos uno donde él
es el que se convierte, pero ella no se convierte. Entonces, incluso es llamativo porque la palabra de Dios está diciendo, no lo abandone. O sea, si consiente en vivir, o sea, se puede continuar viviendo con alguien, aunque no sea creyente. Háblenos acerca de este punto, hermano Alonso. Bueno, ese punto tiene muchas aristas, ¿no? Muchas divisiones. Hay casos de casos. Y personalmente, pues me ha tocado vivir algunas cosas particularmente. Tuve la experiencia de conocer un hermano que tenía un cargo público. Incluso ese hermano medía como 2 metros. Lo recuerdo mucho porque era muy alto. Y se convirtió al Señor. Él se convirtió al Señor. Un hombre estudiado, bastante estudiado. Oiga, increíble. Y su esposa no se quiso convertir al Señor. Es un trabajo bastante arduo porque pues primero que todo la persona tiene que dar testimonio, fe de lo que cree a la otra persona que no cree. Y también pues todo eso tiene sus límites porque por lo general cuando uno de los dos no se convierte, pues hay que mirar que no, las infidelidades, que no sea infiel y hasta dónde puede llegar a vivir con esa persona. Pero respecto al hermano que le digo, fue un hermano que Dios lo ayudó en el sentido de que fue muy sabio para ganarse a su esposa, muy sabio. La situación aquí es que a veces los creyentes se ponen como en unas encrucijadas, porque pues a veces hay que de ir hasta unos límites, a veces casi tocando los bordes de ciertas cosas que la Biblia nos va enseñando de que no hagamos, de que no hagamos, de que no hagamos. Ahora, me imagino que esas personas que dice el apóstol Pablo, las que si consiente que se quede ahí, que sigan casados, pues son personas que, aunque no son creyentes, tienen una ética más o menos humana, valorativa, que se puede convivir con ellas, son responsables, buenos maridos, buenas esposas, responsables de alguna manera, saben, tienen conciencia del valor de lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, que no llegan al conocimiento del evangelio por alguna razón de sus creencias antiguas, su cultura, qué sé yo. Bueno, el hermano que les comento, el hermano oró mucho, ayunó mucho, manejó la prudencia, porque es que a veces se comete el error también que el que se convierte quiere obligar al otro, quiere como que meterlo a las malas, venga para acá y como que meterlo y así no funciona esto. Y cuando la otra persona se siente como presionada, menos camina. Sin embargo, el hermano aquí, él tan pronto se terminaba el culto del domingo en la tarde, ella a veces venía y lo buscaba a la iglesia, otras veces él iba y salían, caminaban, pues imagínense, ambos venían de un mundo donde bailaban, tomaban, pachangueaban, pañapas eran de Medellín, bastante contagiados del mundo. Y ella pues no cambió su manera, él se convirtió al Señor, pero ella seguía vistiéndose así, toda llamativa, en parte no tenía mucho pudor para vestirse, pero él nunca le recriminó eso. Poco a poco, bueno, llegó un momento en que tuvieron que regresarse para Medellín por su trabajo, y yo vine y los visité a la congregación donde ellos se congregaban, pero ya cuando yo llegué vi la hermana totalmente cambiada. Entonces ya me saludó, me dijo, Dios le bendiga, hermano Alonso. Dios le bendiga. Yo no la conocía realmente, pero cuando pasa eso, los trabajos en eso. Pero también he visto casos donde la hermana le ha tocado tomar la decisión, a ella le tocó tomar la decisión de dejar al esposo, porque el esposo era muy promiscuo, demasiado promiscuo sexualmente. Entonces, incluso creo que la había enfermado varias veces a ella con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pues esa es otra cosa en contra. No solamente los varones, también ha habido casos de mujeres
el esposo se convierte, pero ella sigue dando sus andanzas, sigue aquí, y a veces una mujer incluso es más complicada. ¿Y por qué lo digo? Porque yo estuve trabajando en la cárcel de mujeres y era como más complicada que las mujeres se convirtieran al Señor que los mismos varones. Las mujeres a veces decían que yo tengo que ¿arrepentirme de qué? Decía, si me lo pone aquí vuelvo y lo mato. Entonces era más complicado eso, y de hecho todavía es más complicado porque parece que tuviera ella como un poder de dominar, no sé, de dominar, y es más difícil a veces, pero bueno, no es que sea, es difícil, pero no es que sea imposible que un cónyuge llegue a los pies de Cristo, pero sí, es mucha paciencia. También he visto casos, y fuimos testigos de un caso, de una hermana que se convirtió al Señor, el esposo no se convirtió, él era militar, y se tardó 20 años en convertirse al Señor. Un milagro de parte de Dios. Dios neutralizó a ese hombre con una enfermedad que en Colombia no se la reconocieron, pero el día que él se postró delante del Señor y reconoció que lo que estaba haciendo con su esposa estaba mal, ese día lo sanó el Señor, ese mismo día lo levantó de la cama y se convirtió al Señor. Pero hermano, ahorita es muy difícil. Ella duró 20 años, una mujer que no le dolían las rodillas 3, 4 horas para orar por su familia, por sus hijos, por su esposo, y en 20 años no tiró la toalla. Esa era una cristiana verdadera, entonces es muy complicado porque se pueden agotar las fuerzas, y aquí lo que hay que sacar es muchas convicciones, mucha fuerza en el Señor, prepararse continuamente para saber manejar ese hogar donde uno de los dos no es creyente. Amén, amén, amén. Entonces, como conclusión de ese punto, no es fácil. Pero de hecho, la Biblia sí da la opción de que la persona pueda convivir con alguien que no tenga la fe. O sea, mientras haya la forma de convivencia, mientras se pueda convivir, porque ahí tendríamos que analizar lo que es convivir. Una cosa es entrar a tolerar y soportar tal vez maltrato, una cantidad de cosas. Pero si se puede convivir, si se puede entrar en convivencia, la palabra de Dios, lo que estaba leyendo acá es: no lo abandone o no la abandone. Y bueno, ya porque estamos llegando aquí al final, hay otro punto, y es lo que el apóstol Pedro, él enseñaba respecto de la conducta de la mujer, y más cuando de pronto el esposo no es creyente. Y él presenta de que a través de el comportamiento de ella, ese esposo no creyente se puede convertir. Y déjeme y le leo aquí un momentico el texto. Dice Primera de Pedro capítulo 3, el verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces está mostrando acá, está hablando el apóstol para que también los que no creen a la palabra. Entonces se puede, a través de un buen testimonio, tanto de la mujer que tiene su esposo inconverso como del hombre que tiene su esposa inconversa, se puede, a través de una buena manera de vivir, a través de un buen testimonio, se puede llegar a ganar a ese cónyuge inconverso. Pero entonces es donde viene lo otro, que muchas veces escuchamos a quienes están solteros, que ellos entran a decir: bueno, ¿y qué pasa si yo me caso y yo me encargo de convertirlo? Si yo me dejo usar por Dios, y qué tal que a través mío ese hombre o esa mujer inconversa se entregue a Dios. Entonces escuchamos ese argumento, e incluso algunos que dicen: no se preocupe, yo me encargo de convertirlo. ¿Qué pudiéramos hablar acerca de ello, hermano Alonso? Bueno, dicen que el amor lo puede todo, ¿no? El amor lo puede todo.
Pero el problema es que el amor también lo puede aplastar a uno, ¿no? Esa es la única diferencia. Echando de aquí cabeza algo, yo alguna vez escuché una predicación del hermano Samuel Valverde, donde él decía que yo lo voy a hacer cambiar, yo lo voy a hacer cambiar. Y contaba la historia de un hombre que era muy simpático, de ojos azules, que vivía en un pueblo de México. Pues ustedes saben que él es mexicano, vivía en un pueblo de México y él era muy atractivo y todas las mujeres. Pero había una hermanita que pertenecía a la iglesia y se enamoró de ese hombre. Entonces el pastor, todo el mundo le dijo, no, tú no te puedes meter ahí porque él es inconverso y aparte eso es muy mujeriego. Dijo, yo lo voy a hacer cambiar. Y de hecho se le metió por los ojos, hablándolo así de manera popular, hasta que el hombre se enamoró de ella y se casaron los dos. Él siendo inconverso y ella siendo convertida a la iglesia. Pero resulta que un día la hermana se descarrió, se apartó, se fue con otro hombre y resulta de que el gringo se había enamorado de ella y sí lo hizo cambiar. Tanto se enamoró el gringo de ella que se volvió loco porque ella nunca más volvió con él. Se volvió loco, era loco del pueblo. Y esa era la historia que los envolvía a ellos. Pero no, eso es mentira que uno puede hacer cambiar a otra persona. Y de hecho, como lo dije al comienzo, realmente si tú amaras a esa otra persona antes, porque una cosa es que hayan llegado los dos, pero si amas a esa persona antes de irte a meter con ella, realmente no te involucrarías porque lo que estás haciendo es que te puede llevar al infierno a ti también. Ese es el único problema que se puede presentar ahí. Pero en el caso de los cónyuges, cuando ya están ahí, pues mucha paciencia, mucha sabiduría, mucha preparación. Y bueno, a veces pues el buen testimonio. Pero si tú estás viviendo en la vida cristiana en la iglesia, eres soltero, prepárese para el matrimonio, prepárese para que la persona que va a estar a su lado pues ame a Dios sobre todas las cosas, que si ama a Dios la va a amar a usted, va a amar sus mandamientos, va a amar la vida cristiana, va a luchar por su matrimonio cuando se le presenten dificultades, porque no hay matrimonios perfectos, pero sí pueden haber matrimonios saludables, y para que haya matrimonios saludables, pues lógicamente hay que trabajar en eso. Amén, amén, amén. Bueno, este tema es bastante amplio, bastante profundo. Yo creo que vamos a tener que dejar aquí para una próxima porque hay otros temas que creo que se anexan, hay otros puntos que es importante que los miráramos también, como ya luego sería el tema de los hijos, porque ese es otro tema que se desprende también allí, porque ¿qué pasa cuando alguien está en un matrimonio mixto y entonces vienen hijos? ¿Qué va a pasar con la crianza de esos hijos? Ese punto pienso yo que también es interesante y que lo pudiéramos en algún momento tratar. Pero quisiera devolverme a esto que estaba mencionando nuestro hermano Alonso respecto a yo lo voy a cambiar. Cuando la persona dice, no, es que yo lo voy a cambiar. Creo que hablar de esa manera, yo creo que es algo muy fuerte, porque es que en el Evangelio el que lo cambia a uno no es el papá, no es la mamá, no son los amigos, incluso ni siquiera es el pastor. El que a uno lo cambia realmente es Dios. Entonces, cuando alguien se atreve a decir, no, déjelo que yo me encargo de cambiarlo, es como que le está diciendo a Dios, Señor, yo puedo hacer lo que usted hace. Yo puedo hacer, o sea, así usted no quiera, así Dios no quisiera, yo me encargo de hacer lo que Dios no puede hacer en este caso, digámoslo. Pero hermano, yo creo que eso es de analizar, porque Dios, Él es el único que puede salvar a una persona. Y cuando una persona no se dispone, porque alguien me va a decir, hermano Jairo, pero es que yo conozco casos donde la hermana se casó con el inconverso y se lo ganó y lo convirtió. No fue ella la que lo convirtió.
Fue Dios el que lo convirtió, el que, como decía hace un momento, a través tal vez de un buen testimonio, a través de una buena actitud, logró llevarlo a la iglesia. Como cuando, por ejemplo, creo que se han dado casos, se ha mencionado, de personas que dicen, ay, ese hogar tan bonito, esa familia, uy, y mi hogar tan destruido, pero yo veo esos vecinos míos que cómo viven de bien. Y alguien de pronto se tomó la tarea, voy a ver qué es lo que hacen. Los vemos que se reúnen, que se van junticos caminando, ¿para dónde se van? Y de pronto alguien se va detrás y pues obviamente por ese buen testimonio conoce la otra persona al Señor y recibe la salvación de Dios. Pero esto no es algo donde pudiéramos decir que somos nosotros los que nos encargamos de convertir a alguien. Entonces, eso es importante, quería dejarlo allí también sobre la mesa. Quisiera, ya para terminar, que le diéramos entonces un consejo tanto a la persona que está soltera y que de pronto se siente atraído o atraída por una persona inconversa. Hermano Alonso, ¿qué pudiéramos aconsejarle? Y luego analizamos qué le aconsejamos a aquel que está casado y usted se convirtió al Señor y su esposo no se ha convertido. ¿Qué le aconsejaríamos en ambos casos? Bueno, para el soltero, pues que trabaje en sus convicciones. Sin duda, trabaje en sus convicciones, trabaje en su proyecto de vida, trabaje sus emociones, trabaje su soltería, que mire qué lo hace feliz. O sea, si es feliz soltero, porque si es feliz soltero, será feliz casado, viudo o divorciado, porque uno, de todos modos uno no sabe. Pero si la persona no trabaja en eso, la persona va a estar ahí como en esa inconstancia, como dice el apóstol Santiago, las olas del mar, constante, una persona inconstante. Entonces, la mayoría de las equivocaciones que tienen los jóvenes de la iglesia, los jóvenes solteros, es que no trabajan en ellos mismos. Y la mayoría, yo quisiera decirle que uno cuando llega al Señor, pues uno, todas esas espinas las deja a un lado, pero no es así. A veces uno detrás de las espinas traen traumas, traen problemas, traen dificultades, traen problemas hasta de niñas abusadas. Entonces trabajen en eso, trabajen en su soltería. Todo tiene un proceso en la vida. Hay tiempo para estar solos, hay tiempos para estudiar, tiene que haber tiempo para el Señor, que se va a hacer todo el tiempo, y tiene que haber tiempo para el matrimonio. Entonces trabajen en todo eso, pero sobre todo trabajen en su felicidad. La felicidad no es una persona, la felicidad no es el mundo, la felicidad no son los títulos, ni siquiera la felicidad la plata. La felicidad, el único que llena ese vacío existencial del ser humano se llama Jesucristo. Trabaje en eso, ese es lo más importante. Yo siempre motivo a los jóvenes de la iglesia aquí a que trabajen esa parte. Y al casado, que su cónyuge, sea mujer o sea hombre, no ha llegado a los pies del Señor, pues siga trabajando en su santidad, en su testimonio, aprenda a conocer a ese cónyuge, cómo funcionan los hombres, cómo funcionan las mujeres, y aprenda todo eso, porque también eso hace falta, y la Biblia tiene todo eso. El apóstol Pedro, dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Y qué es lo que pertenece a la vida? Pues el matrimonio, el noviazgo, la sexualidad, la mayordomía, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que tiene que ver pues con mi comunión con Dios. Entonces, sí tenemos una tarea, porque a la fe no solamente es la fe, no, sí, fe para llegar al Señor, no, a la fe también dice el apóstol Pedro, ahí hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio. O sea, hay que trabajar, y hay que trabajar con excelencia para ser exitosos en esta vida cristiana, ver la vida como Dios la ve, eso se llama sabiduría. Entonces, seguir orando por ese cónyuge, seguir orando, pero sobre todo no se vuelva legalista, porque si cae en el legalismo puede ser que aburra a esa otra persona. Una cosa es la gracia, una cosa es la santidad y otra cosa es el legalismo. Entonces trabaje mucho en su vida cristiana, eso es lo que toca hacer en este caso.
Amén, amén, amén. Y bueno, así llegamos al final de este espacio que, como decía, lo hemos titulado Diálogos de Fe. Así que, mi querido joven, si usted está soltero, si usted tiene el propósito de casarse, es importante que tenga en cuenta esto que enseña la palabra de Dios. Pudiéramos subrayar allí una frase y es importante entenderlo, y es que el amor no es suficiente. Escuche eso, porque de pronto uno a veces dice, no, es que nos amamos. No. Créeme que el amor no es suficiente, porque nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Tener un cónyuge no creyente va a generar dificultades que algunos, como decíamos, pues hoy en día sufren debido a que, bueno, se convirtió y el cónyuge no se ha convertido. Pero bueno, si usted tiene la oportunidad todavía de decidir, déjese guiar por Dios, déjese conducir por el Señor. Créalo que estos programas que hacemos tienen como finalidad el brindarle a usted una mano, el ayudarle. Tal vez muchos hoy tengan que decir, me hubieran dicho esto antes de yo casarme. Alguien se hubiera sentado conmigo, me hubiera explicado, no hubiera, déjenme usar esa expresión, no hubiera cometido esa locura. Pero usted tiene la oportunidad, así que hagamos las cosas bien. Mi hermano Alonso, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y ha sido una bendición tenerle aquí en Diálogos de Fe. Espero que podamos volverle a tener acá tratando algún otro tema, o incluso hasta profundizando estos mismos temas. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano, por el voto de confianza. Dios les bendiga a todos. Y bueno, esperamos escucarlo completico. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, a todos muchas bendiciones. No se olvide darle a ese botoncito de suscribirse. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, y recuerde estar muy atento a todo lo que aquí estaremos publicando, que esperamos que sea para usted y para los suyos de mucha bendición. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos grandemente.